Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Jesús le respondió: ustedes no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus compañeros se vieron obligados por el hambre, cómo entró en la casa de Dios en el tiempo del sumo sacerdote Abiatar y comió y dio a sus compañeros los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes. Y agregó: el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. De manera que el Hijo del Hombre es dueño también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos nosotros ya en este mes de enero, ya es reina. Y la vida cristiana, tiempo ordinario, en realidad, tiempo ordinario. Es decir, tiempo ordinario significa el tiempo de todos los días donde nosotros tenemos que poner en práctica lo que hemos aprendido como mensaje de salvación que hemos traído de los tiempos fuertes en realidad. Los dos tiempos fuertes del año litúrgico, estos 365 días, hay dos columnas esenciales. Elemental y fundamental es siempre la resurrección. Y la encarnación, es decir, la Navidad, está en función siempre porque es la estrategia que utiliza Dios para caminar con nosotros y para llevarnos a nosotros a nuestra dignificación, porque resurrección quiere decir dignificación. Es decir, dignificar al hombre. Por eso que a mí me preocupa cuando yo escucho tantos cristianos, lastimosamente, y estas son influencias de las sectas, de los protestantes principalmente, que miran mucho desde arriba, como que caiga como una cuestión mágica la acción de Dios. Dios se ha encarnado porque justamente quiere que desde adentro, desde nosotros, conversión. Por eso Dios te llama, el Señor nos llama a la conversión. El tiempo se ha cumplido, conviértanse. San Marcos capítulo 1, versículo 15, nos habla, el reino de Dios está cerca. Es decir, que la verdadera conversión, queridos hermanos, está en función de nuestra sociedad. Yo por ahí, no sé si entre chiste o de veras, pero muchas veces le escucho a la gente, ¿verdad? Como que dice: sí, recen a Dios, que Dios le va a salvar o que Dios nos va a salvar. O sea, pero nosotros aquí, dicotomía, nosotros aquí, ¿viste? Nosotros aquí, como que vamos a hacer lo nuestro, vamos a seguir con lo nuestro. O muchas veces como pensamos que es simplemente como una cuestión de una gracia especial o un don especial nomás que recibimos de parte de Dios. A pesar de que seguimos robando, seguimos siendo corruptos, pues yo me voy ahí y le pido a Dios: Dios, por favor, que este año, etcétera, etcétera. O me voy incluso y pido esa bendición, incluso algunos sí que luego se van, ¿viste? Y eso sí que ya es cuestión de magia, piensan que esa es la religión, ¿verdad? Se van a esos brujos, a esas prueberas, sobre todo en tiempos políticos. Ni les quiero comentar, queridos hermanos, lo que pasa. Ay, porque mi enemigo esto y aquello, ay, porque me hizo esto, porque me hizo para allá, ¿cierto? Porque ya pues, uno contra el otro. Pero, queridos hermanos, ese no es el camino. Esa no es vida cristiana, justamente el Señor. Eso justamente vino a combatir y nosotros seguimos como si fuese campante. Y así que nadie entiende para la vida cristiana, los dos pilares esenciales y fundamentales. Y entonces aquí, cuando estamos nosotros leyendo esto de un sábado que Jesús atraviesa, ¿qué es lo que verdaderamente Jesús está haciendo? ¿Saben qué, queridos hermanos? Jesús viene a romper todos los esquemas podridos, vamos a decirlo así, los esquemas viejos de forma de relacionarse con Dios. Esa, queridos hermanos, no es la forma de relacionarse con Dios. Vamos a procurar catequizarnos, vamos a procurar evangelizarnos, porque eso es lo que nos falta. Porque si nosotros seguimos pensando de esta manera, simplemente, ¿verdad? Como que todo viene de arriba, entonces no entendemos lo que estamos leyendo. Aquí cuando los discípulos de Jesús, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?
están cerrados a un esquema. Jesús viene a romper todo esquema, porque aquí lo esencial y lo fundamental es mirar el bien, mirar a la persona. Déjanles, si tienen hambre, déjales verdaderamente, porque ¿qué es más importante? Dice, no es que el sábado no es el hombre que está hecho para el sábado, sino que el sábado ese es un día para el hombre, para que el hombre se santifique y se dignifique. No estamos entrando en relativismo, atención también a eso, que podemos caer en eso. Todos podemos hacer cualquier cosa, no, sino que mirar en la lógica de la humanidad, mirar en la lógica del bien, porque la religión es religarnos a nuestra esencia, a nuestra ontología, lleva para llegar a la dignificación de todos. Por eso que a mí me gusta esa frase, ¿verdad? Para que todos estemos mejor, para que todos los faltadas de frase coave. Todos tenemos que estar mejor, queridos hermanos. Pero justamente para eso tenemos que romper a muchos esquemas viejos, esquemas de egoísmo, esquemas que nosotros buscamos simplemente el bien nuestro. Y no somos capaces, ¿verdad?, de ayudar, de ponernos a trabajar por la comunidad. Que así sea. Que así sea.